Hola, buenos días. Agradecemos nos acompañen en esta serie de webinars de Maps University. En esta ocasión vuelve a tocar el turno a la marca Nutanix. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Edgar Cruz, que es el System Engineer de Nutanix aquí en México, y una servidora Nayeli Mora, que está en la parte de Data Center para Maps. En esta ocasión vamos a tocar el tema de files y mencionar un poco de replicación, que ya que tenemos como finalidad poder realizar la creación de una NAS partiendo desde el espacio con el que cuenta un clúster de Nutanix. Así le doy la batuta a Edgar Cruz para que nos apoye en la presentación del tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a tocar, como lo mencionó Nayeli, dos temas. Uno es la parte del producto que se llama Files, que es parte del portafolio de Nutanix. Y por otro lado, vamos a tocar un poco del tema de replicación. Vamos a ver un poco de la configuración de replicación. Files es un producto que está enfocado para brindar servicios de share mediante el mismo almacenamiento que tenemos en Nutanix. Está muy enfocado a todo lo que es el dato no estructurado. Como dato no estructurado podemos ver temas de video, imágenes y algunos datos que se utilizan para toda la parte de Big Data y Analytics. ¿Cuándo es conveniente nosotros considerar un tema de files dentro de una solución de Nutanix? Muchos de los clientes generalmente dentro de sus data centers, por las diferentes necesidades que tienen, eh, suelen incluir algún aprovisionamiento de alguna NAS dentro de sus ambientes. Entonces, qué mejor que poder aprovisionar un servicio de files o de alguna NAS mediante el mismo clúster de Nutanix. Eso lo que nos lleva es a tener un mejor retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque no tenemos que comprar una NAS o un almacenamiento tipo NAS por separado, sino simplemente buscamos un licenciamiento, implementamos un licenciamiento dentro del clúster de Nutanix y podemos implementar un servicio de NAS. La parte de la administración también es un tema importante dentro de esta NAS porque no tenemos que administrar diferentes cajas de almacenamiento, tanto de bloque como de file, sino que en el mismo clúster de Nutanix podemos tener esta NAS, ¿no? Lo que nos permite una mejor administración. Y el tema del monitoreo. Cuando nosotros tenemos una NAS, necesitamos monitorear el desempeño, el tipo de dato que estamos almacenando y cómo se está comportando este dato dentro de esa NAS. Entonces, para llevar un mejor monitoreo de esta NAS, qué mejor que tenerlo dentro del mismo clúster de Nutanix, llevando el monitoreo con las mismas herramientas que tenemos dentro de Nutanix. La simplicidad de poder implementar una NAS dentro de nuestra plataforma es simplemente obtener el licenciamiento para crear la NAS con los teras que nosotros necesitemos dentro del mismo clúster de Nutanix. Crecemos de la misma forma, sería una NAS escalable en la cual podemos escalar también en diferentes tipos de nodos que tengan la funcionalidad de brindarnos un servicio de file dentro de nuestro clúster de Nutanix. Algunos casos de uso para tener nuestra NAS es de repente a lo mejor si tenemos alguna solución de VDI, por ejemplo, los VDI llegan a almacenar algunos perfiles o necesitamos compartir algún share hacia nuestros usuarios de VDI, lo podemos hacer mediante una solución de este tipo. Si tenemos la parte de Big Data y Analytics, generalmente este tipo de soluciones lo que requieren es un lago de datos, el Data Lake que se le conocen en algunos lugares. Ese lago de datos generalmente se implementa sobre soluciones de NAS para poder almacenar todo ese dato no estructurado. Entonces, esta podría ser una buena opción para una solución con Splunk, por ejemplo, para temas de Big Data. Si a lo mejor necesitamos un repositorio de media, de videos, de imágenes, puede ser también un caso de uso para este tipo de soluciones. Algunos tipos de clientes, por ejemplo, los hospitales que llegan a almacenar todos los files del área de radiología, llegan a utilizar este tipo de soluciones para almacenar todas esas imágenes de los pacientes como archivos y demás. ¿Por qué considerar dentro de nuestras soluciones o el poder posicionar files? Una es evitarle al cliente que tenga que estar comprando diferentes tipos de almacenamientos, generarle a nuestros clientes un mejor ROI y un tema de administración de las soluciones de files y bloque, ¿no? Si nosotros con Nutanix podemos tener una solución que nos brinde bloque y que nos brinde files dentro del mismo clúster, podemos simplificarle las tareas a nuestros clientes, hacer una mejor administración de los recursos para nuestros clientes.
¿Cómo podemos nosotros hacer el deployment de files? Lo podemos hacer dentro de un clúster que ya exista. Podemos ahí nosotros generar un file server o inclusive podemos generar un clúster dedicado que solamente sea para files. Es decir, un clúster de Nutanix que solamente sirva como repositorio de NAS o que sirva como una NAS para nuestros clientes. Y crecemos de la misma forma. Crecemos de manera modular, agregamos diferentes tipos de nodos para poder crecer esa NAS. El tema de la escalabilidad y el balanceo, cada vez que nosotros generamos un file server, lo podemos balancear entre todos nuestros nodos. Como verán en la demo que veremos a continuación, se generan diferentes máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales son las que contienen la estructura del file server y las podemos balancear entre todos nuestros nodos. El tema del posicionamiento de este producto es, como lo mencioné, llevar a un tema de simplificación de los almacenamientos que algún cliente necesita en su data center. El tema de escalabilidad dentro de Nutanix, si se tiene espacio, se puede escalar solamente comprando licenciamiento y de manera natural podemos también escalar de manera física agregando diferentes nodos a nuestra solución. El tema de licenciamiento, ¿cómo se licencia Files? Files es un producto que se licencia por teras que se vayan a utilizar en este file server. Es decir, si el cliente necesita 8 teras, son 8 licencias de este producto que se integran dentro de la misma plataforma de management que es Prisma, y ahí se mete ese licenciamiento y ya podemos generar un file server basado en el licenciamiento que estamos utilizando dentro de Prisma. En el licenciamiento de Prisma de Nutanix Pro, ya incluye 1 tera de files. Entonces, a partir de Prisma Pro podremos utilizar, o el cliente podrá utilizar, 1 terabyte de files como tipo trial para que pueda ver las funcionalidades que tiene el producto y más adelante, si el cliente lo requiere, poder comprar mayor licenciamiento para crecer ese file server o generar diferentes file server. Vamos a pasar al ambiente de files. Ahí está. Ok, estoy dentro de la consola de Prisma, de un clúster de demo. Aquí en nuestra consola de Prisma, si nos vamos al combo box que tenemos en la parte home, nos vamos a la parte file server, ahí es en donde nosotros estaríamos generando la parte de files. Entonces, en esta parte es en donde nosotros tenemos los botones para poder generar un file server, que básicamente el file server es nuestra NAS virtualizada, y adicional dentro de ese file server nosotros podemos generar diferentes shares o carpetas que queremos compartir con diferentes usuarios o con algún usuario en específico o alguna base de datos que esté montada en Linux, lo podemos compartir por NFS. Algo interesante de files es que podemos nosotros generar un compartido que nos soporte tanto SMB como NFS al mismo tiempo. Entonces, este compartido puede ser accesado por un Windows, a lo mejor por medio de SMB, o por un Linux, lo montamos por medio de NFS. Y también podemos encontrar de su lado derecho, en la parte superior, un botón que se llama Files Analytics. Files Analytics es una herramienta, lo que nos ayuda es a todo el monitoreo de esta plataforma NAS. Nos ayuda a monitorear su comportamiento, su desempeño y también nos ayuda a monitorear el tipo de datos que estamos almacenando dentro de nuestra solución de NAS. Y por último está el botón de Network Config. Es el mismo botón que nosotros encontramos para configurar VLANs. Como sabrán, dentro de la estructura de Nutanix existe un switch distribuido y dentro de este switch distribuido lo único que generamos son diferentes VLANs. Entonces, si nosotros queremos que nuestra NAS viaje por una VLAN en específico, lo podemos hacer con este botón que se llama Network Config. Aquí si nosotros le damos crear red, le ponemos un nombre a nuestra red, le ponemos una VLAN con la que queramos que trabaje nuestro file server y le damos salvar. Ok, para nosotros generar un file server, oprimimos el botón de generar file server. Voy a utilizar este que ya está creado, dado que es un ambiente que ya es demo, en el cual lo primero que nos va a pedir para la creación del file server es el dominio, el nombre de nuestro file server y la cantidad de terabytes que vamos a utilizar o del que va a estar conformado nuestro file server.
Entonces, ahí le ponemos esos datos y después, en la parte de abajo, lo que va a generar la estructura por default del file server son 3 máquinas virtuales. Me voy a ir a la parte de máquinas virtuales para que ustedes puedan ver esa estructura. Esas 3 máquinas virtuales son similares a tener nuestras CVMs dentro de nuestro clúster de Nutanix. Simplemente esas 3 máquinas virtuales van a contener toda la estructura de nuestro file server. Estas 3 máquinas virtuales que pueden ver en esta parte son la estructura de nuestro file server. Cuando nosotros hacemos el deployment de un file server, se van a hacer el deployment de estas 3 máquinas virtuales. En la cual, si nosotros señalamos la máquina 1, vamos a encontrar 3 IPs. La tercera IP es la IP de nuestro file server. Entonces, nos regresamos de nuevo a la parte de file server. Aquí es en donde nosotros le marcamos la cantidad de máquinas virtuales que van a conformar nuestro file server. Si se dieron cuenta, ahorita nosotros vimos 3 porque este file server se hizo un deployment de 3. La recomendación es, si vamos a tener un file server que sea o que requiera mucho desempeño, la recomendación es ir generando más máquinas virtuales para tener un mejor throughput y tener una mejor distribución de la estructura de este file server. Adicional, nosotros pasamos a tener configuraciones de 2 redes, la red de cliente y la red de storage. La red de cliente es la red por la que yo voy a accesar esa NAS, la red de administración por donde yo voy a accesar esa NAS, y la parte de storage network es la red en donde van a estar conectadas las 3 maquinitas virtuales que les mostré que conforman la estructura de mi file server. Entonces, esas 3 maquinitas virtuales deben de estar igual que nuestras CVMs, en una red interna. Es una red interna que no sea accesible por la parte de administración, dado que contienen la estructura de nuestro file server. Y dentro de nuestro file server nosotros podemos generar diferentes roles. Como es un ambiente demo que generó una persona de Estados Unidos, no me permite generar más roles por temas de bloqueos que él puso dentro de esta demo. Pero en un ambiente de cliente, aquí nosotros podemos agregar diferentes usuarios con diferentes roles. Podemos agregar usuarios con el rol de administrador, el cual puede crear diferentes file servers, diferentes shares, o solamente perfiles más bajos para temas de administración. Aquí, como se podrán dar cuenta, este es un file server ya creado y podrán encontrar todas las opciones que yo tengo para trabajar con este file server, incluyendo la parte de antivirus. Nosotros lo único que tendríamos que hacer aquí es conectarlo con nuestro servidor de ICAP para llevar todo el control de antivirus de todos los datos que estamos almacenando dentro de nuestro file server. Aquí vamos a poder ver los protocolos que estamos manejando en nuestro file server. Algo interesante es que nosotros podemos incluir dentro de este file server una conexión con nuestro Active Directory para que la gente que va a entrar por medio de SMB entre por medio de las opciones de su Active Directory. Si nos vamos a la parte, a un lado de file server, a la parte de shares, podemos encontrar todos los shares que se han creado dentro de este file server y con qué protocolos están trabajando, con SMB o con NFS. En esta parte, como les estaba mencionando, vemos toda la parte de los shares que nosotros queremos compartir con los diferentes usuarios. Como les mencioné, en cada uno de los shares que nosotros creemos, lo podemos generar por SMB para tacharlo a un Active Directory y que nuestros usuarios se loguen con las credenciales del Active Directory para poder accesar a este share, o podemos generar un NFS que lo podemos montar hacia un Linux, por ejemplo, para compartirlo por medio de NFS. Básicamente todo el licenciamiento de files lo veríamos en la parte de settings y en la parte de licencias, aquí nosotros tendríamos nuestro licenciamiento de files. Dependiendo, como les mencioné, la capacidad que necesitemos, tenemos que obtener un licenciamiento que nos brinde esa capacidad para poder crear un file server con las capacidades de licenciamiento que yo estoy agregando. En la parte de abajo, cuando nosotros señalamos un file server, podemos ver un poco del comportamiento que tiene nuestro file server
un tema del desempeño, en métricas de desempeño que estamos teniendo a nivel de nuestra NAS, los shares que nosotros tenemos compartidos y algunas alertas y eventos que hemos tenido dentro de nuestro file server. Esa es la parte que les quería mostrar de la parte de files. Y voy a pasar a la parte de replicación. Dentro de las mismas opciones que tenemos en nuestro combo box, abajo de files podemos encontrar la opción de data protection. En la parte de data protection es justamente el área en donde nosotros vamos a llevar el control de toda la parte de replicación dentro de nuestra solución de Nutanix. Nosotros podemos generar dos tipos de replicaciones. El tipo de, que va a ser como tipo de DRP, en la cual nosotros replicamos máquinas virtuales, la estructura de nuestras máquinas virtuales hacia un sitio secundario o hacia nuestros servicios de nube pública, o también podemos realizar una réplica en tipo backup. Cuando nosotros realizamos una réplica en tipo backup, lo que estamos replicando es el container, o si lo vemos con algún otro hipervisor, el data store, es lo que estaremos replicando. Básicamente estaremos replicando el dato. Entonces, aquí en la parte de data protection, lo que nosotros vemos son protection domains. De hecho, inclusive en la parte superior derecha podemos encontrar dos botones. Uno es agregar un protection domain y agregar un sitio remoto. ¿Qué es un protection domain? Un protection domain es una plantilla en la que yo voy a poner las máquinas virtuales que quiero proteger y que voy a replicar con la misma frecuencia y con la misma cantidad de snapshots. Es decir, si yo tengo dos máquinas virtuales que me interesan replicarlos al mismo tiempo o con la misma frecuencia dentro de la semana, los puedo meter en el mismo protection domain. Yo puedo generar un protection domain por cada máquina virtual que yo tengo en mi ambiente, si eso se me hace de lo más óptimo, lo más fácil de trabajar, o inclusive si cada una de las máquinas virtuales que tengo en mi ambiente necesita diferentes schedules para poder replicarlo, lo puedo meter cada una en un protection domain. Entonces, voy a empezar con el botón para dar de alta un sitio secundario. Como les mencioné, podemos nosotros realizar réplica hacia un sitio secundario o podemos realizar una réplica hacia un clúster físico de Nutanix que esté en algún otro sitio. Si yo le doy, por ejemplo, nube pública, que quiero replicar hacia nube pública, lo único que me va a pedir son mis credenciales de AWS o de Azure para poder realizar la conexión hacia mis servicios de nube pública y poder realizar esa replicación. Si yo, por ejemplo, le doy sitio secundario, me va a pedir los siguientes datos. Me va a pedir el nombre de mi sitio secundario y la IP virtual que va a tener ese sitio secundario. ¿Yo de dónde en mi clúster obtengo estos datos? En mi clúster secundario, en la parte superior izquierda, puedo encontrar el nombre de mi clúster y ahí voy a encontrar su nombre y su dirección virtual. Estos son los dos datos que me pide para poder generar la conexión hacia el sitio secundario. Una vez que yo ya creo la conexión hacia el sitio secundario, lo que me va a pedir es sobre qué contenedores voy a trabajar en ambos sitios, la configuración de los dos contenedores en los dos sitios y la red con la que voy a trabajar en los dos sitios. Es decir, sobre qué VLAN voy a trabajar en ambos sitios para poder depositar las máquinas virtuales o para depositar el container, como les mencioné. Aquí, en este caso, por ejemplo, yo ya tengo dados de alta algunos sitios secundarios. Lo podemos ver justamente en esta parte cuando yo doy de alta el sitio secundario para poder realizar la réplica de mis máquinas virtuales. Básicamente, eso es crear la conexión entre los dos sitios. Una vez que yo ya tengo creada la conexión entre los dos sitios, puedo irme a la parte de dominios de protección. Como les mencioné, un dominio de protección básicamente es una plantilla en la que yo voy a poner las máquinas virtuales que me interesa proteger y aquí mismo yo le voy a poner las reglas con las que vamos a proteger esas máquinas virtuales. Entonces, para este caso le voy a poner prueba a este protection domain. Le vamos a dar crear y una vez que lo creo, en esta parte me muestra todas las máquinas virtuales que yo tengo en mi ambiente. Entonces, le voy a poner demo DC. Una vez que la selecciono, la paso a la siguiente.
Es que esta máquina no la creé yo. Me voy a crear rápido una máquina virtual para poder proteger esa máquina. Aquí está la máquina virtual. Ok, una vez que yo ya paso mi máquina virtual hacia el lado derecho, aquí quiere decir que esa máquina virtual ya está dentro de mi protection domain. Entonces le doy siguiente y me va a llevar a poder generar un schedule para replicar esta máquina. ¿Con qué frecuencia voy a replicar yo esta máquina virtual? Hablando un poquito de réplica, de tipos de réplica, dentro de Nutanix nosotros podemos tener réplica asíncrona, cercana, asíncrona, síncrona y metrocluster. Depende un poquito el tipo de hipervisor que estemos utilizando, el poder realizar esas replicaciones. En el caso de Acropolis Hypervisor, lo que tenemos disponible es generar una réplica asíncrona, cercana, asíncrona nos podría llevar a un desfase de 1 minuto y próximamente en los siguientes release de 5.11 de nuestro software vamos a poder tener disponible el síncrono ya con Acropolis. Acropolis tiene disponible junto con VMware el poder generar una configuración síncrona e inclusive con VMware podríamos llegar a una configuración de MetroCluster en temas de replicación. También tiene mucho que ver las distancias que estemos manejando y las latencias que tengamos entre los dos sitios. Porque si nosotros tenemos sitios muy separados o latencias muy altas entre los sitios, aunque tengamos el licenciamiento suficiente para poder generar una replicación síncrona, físicamente no va a ser posible llegar a esta configuración. Entonces es importante validar tanto las distancias, latencias y el licenciamiento que nosotros tengamos a nivel de Nutanix. Un licenciamiento Pro, por ejemplo, nos permite realizar replicaciones síncronas si nosotros requerimos una replicación de muchos a uno o de uno a muchos sitios, lo que necesitamos es la versión Ultimate de nuestro software. En esta parte es en donde vemos el schedule que nosotros generamos para poder realizar la replicación de nuestras máquinas. En este caso, por ejemplo, yo le voy a poner un desfase de 1 hora. Aquí, si se dieron cuenta, yo estoy manejando una replicación asíncrona. Y aquí es cuando va a empezar nuestra replicación a trabajar. Después, del lado derecho, yo lo que le voy a marcar es cuántos snapshots vamos a manejar en nuestro sitio local y cuántos snapshots voy a manejar en mi sitio remoto. Es decir, cuando empiece la réplica, perdón, antes de empezar la réplica, lo primero que va a hacer es tomar un snapshot de nuestra máquina virtual y después va a empezar a replicarla. Una vez que termina de replicarla en el sitio secundario, va también a tomar un snapshot. Esto nos permite que si existe alguna falla a nivel de la replicación, podamos tener un punto en el tiempo para poder regresarnos tanto en nuestro sitio local o en nuestro sitio remoto cuando ya se terminó la replicación. Entonces tenemos los dos puntos de retorno para poder regresar nuestras máquinas virtuales. Aquí le damos crear schedule. Le voy a cambiar la hora porque se pasó. Sobre este me creo. Ok, le damos
Close, y aquí tenemos ya nuestro protection domain, que nuestro protection domain va a empezar la replicación a las 10:36. Y como lo que yo tengo configurado en los sitios remotos es una configuración tipo DR, es decir, lo que va a pasar es la estructura de nuestra máquina virtual junto con sus datos con la finalidad de poderla levantar en el sitio secundario. Entonces, esto básicamente, como les mencioné, es una demo un poco controlada. Si es de su interés en profundizar en el tema de la replicación, podemos generar una sesión en donde tengamos los dos clústeres y realizar una réplica de una máquina virtual que nosotros generemos y levantarla en el sitio secundario. Cuando nosotros generamos una réplica entre los dos sitios, como lo pudieron ver al principio, se crea una conexión entre los dos sitios de manera que cuando yo hago un cambio hacia el sitio secundario y estoy trabajando en el sitio secundario, se crea una replicación inversa. Es decir, el sitio secundario empieza a replicar hacia el primario. Cuando yo levanto en el primario empieza a recibir los datos del secundario, de manera que yo pueda realizar un switcheo de los dos sitios en el momento que yo crea adecuado, cuando ya terminen mis replicaciones. Entonces, esa es la parte de protección de datos. Adicional, nosotros dentro de Nutanix tenemos una serie de nodos que los podemos utilizar como nodos repositorios para temas de replicación, en el cual los usemos como tipo nodos de backup, en el cual podemos conectarnos hacia ese pequeño clúster que nos sirva para estar replicando nuestros datos. Toda la estructura de nuestros containers lo podemos estar replicando hacia ese tipo de nodos, si así lo requiere nuestra solución. Ok, Edgar, nos mencionan, si puedes indicar nuevamente el licenciamiento de file. El licenciamiento de files es un licenciamiento que es por terabyte. Dependiendo de los terabytes que necesiten, nosotros incluimos esa cantidad de licencias. Y en el licenciamiento Pro de Nutanix va incluido 1 terabyte para que lo pueda utilizar el cliente. Pero básicamente el licenciamiento es por terabytes. Características mínimas de las máquinas virtuales para la creación de un file server. Me parece que son 24 gigas en RAM y son 2 vCPUs. Ok. ¿Se debe considerar la capacidad de esas máquinas virtuales al momento de dimensionar? Sí, claro. De hecho, en el sizer que nosotros ocupamos, si vamos a utilizar una configuración de files, ahí lo indicamos en el sizer para que esa carga de trabajo se considere en el sizing. Se considera más o menos de la misma forma como el sizer considera las CVMs. Ok, entonces sí va incluida dentro del... Sí, tiene que ir incluido, exacto. Porque si no, le resta recurso al clúster del cliente. Ok. También, si nos podrías indicar el tipo de licenciamiento mínimo, o bueno, que como sabemos es el starter, pero para poder hacer réplicas entre clúster y entre nodos, ¿empezaríamos con el licenciamiento básico, con el starter, o necesitaríamos otro tipo de licenciamiento? No, para hacer una réplica entre dos sitios lo podemos hacer a partir de Starter. Si nosotros requerimos ya una réplica, y estamos hablando de una replicación asíncrona, si nosotros requerimos ya una replicación que vaya cercano a síncrono o síncrono, lo que necesitamos es al menos Pro. Si nosotros requerimos dentro de la replicación replicar de un sitio a muchos o de muchos a uno, necesitamos el licenciamiento Ultimate. Con este tipo de licencias, ¿podríamos replicar directamente hacia un Nutanix o cualquier otra tecnología? No, tiene que ser hacia un Nutanix porque lo que reconoce es la estructura de Nutanix en la parte de replicación de lo que tenemos dentro de Prisma. Nosotros dentro de Nutanix, o si estamos utilizando algún otro hipervisor, podríamos replicar, por ejemplo, si tenemos arriba un VMware, podríamos realizar una replicación con vSphere desde Nutanix hacia alguna otra infraestructura que no necesariamente sea Nutanix. Pero en el caso específicamente de Acropolis, sí tendríamos que replicar hacia otro Nutanix por el tema del hipervisor. Ok, si fuera otro tipo de tecnología, como que de cualquier otro hipervisor, lo que es Hyper-V o VMware, podríamos utilizar cualquier otro software para poder replicar hacia otra Exactamente. tecnología. Te agradecemos nuevamente la participación de Edgar en este webinar. Muchas gracias.